Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá y a las personas pues, que están de manera remota. Hoy tenemos pues, el privilegio de que uno de nuestros egresados, el ingeniero Rodolfo Mejía, esté con nosotros. Él es experto en legislación sobre cannabis. Él ha trabajado mucho tiempo en esa área. Actualmente pues, su residencia es en Santa Marta y por una muy buena coincidencia pues, él está ahora en Bogotá. Él es el director técnico de Farmacol Colombia, ¿sí? Y es ingeniero agrónomo de aquí de la UCA. Entonces, él en esta oportunidad nos viene a hacer un seminario que es importante para la universidad por el deseo que tenemos de volvernos líderes en el área de cannabis medicinal, ¿sí? Y pues esto es parte de una serie de charlas que queremos hacer a la universidad, a la comunidad, acerca de este tema para poder volvernos y convertirnos en esos líderes que queremos. Entonces, el ingeniero pues, nos va a presentar los requerimientos y oportunidades para la investigación en cannabis y toda la parte del marco legal, una cosa muy global del marco legal que cubre no solamente la investigación, sino todos los desarrollos que pueden haber en cannabis medicinal. ¿Sí? Entonces, Rodolfo, lo dejo aquí con el auditorio y espero pues, que esta no sea la primera ni la última vez que venga a darnos estas charlas, que es muy importante para nosotros. No, pues muchas gracias, el placer es mío. Como lo acaba de mencionar usted, una feliz coincidencia de retornar, como siempre lo he dicho, a mi casa. Hoy recordaba, siempre fueron 20 añitos, 5 como exalumno, 15 acompañando la docencia y hay cosas que cambian y otras que no, pero el calor de hogar, digámoslo de esa manera, persiste y continúa. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y bueno, también contento de poder de pronto sensibilizar, más que socializar, sobre las temáticas de cannabis. Te contradigo un poquito en el término del experto. Nadie se vuelve experto en 6 años. Trabajar en esta industria es una industria que es relativamente nueva. Estamos hablando que inició prácticamente sobre el 2018. Y pues bueno, sobre ese tiempo hemos aprendido muchas cosas sobre la marcha, caminando y aprendiendo con caídas y demás. La industria tiene muy buenas perspectivas, pero en ese momento está de capa caída, está con muchos inconvenientes precisamente por la consideración de la situación que el convivio se mantiene en el proceso. Hola Nata, ¿cómo estás? Bienvenida. Y sobre este punto, pues nada, ahí digamos que esperamos que en lo que transcurre, en lo que lleva este año, hacia el año entrante, la cosa cambie un poquito más. Entonces, lo que quiero comentarles rápidamente hoy son 3 elementos básicos que considero que podrían ser importantes frente a la invitación que me hicieron a la universidad. La primera es un contexto rápido y general de lo que es el cannabis. No piensa y habla del cannabis y ve simplemente la planta y para de contar, pero en la medida que no la va conociendo, se da cuenta que la planta se enreda y se enreda muchísimo. Y sobre eso, digamos, es importante conocerla porque precisamente nos da base para poder entender la legislación del cannabis, que va a ser la segunda parte de la charla. Y terminaremos rápidamente simplemente botando algunas ideas relacionadas con lo que de pronto en la universidad podría ser literalmente en términos de investigación. Sé que ya han adelantado algunos proyectos, sé que en su momento hay otros que están en camino, pero digamos ese es un campo que a pesar de que la bonanza marimbera fue durante mucho tiempo bajo los términos legales y realmente de investigación hay muchísimo por hacer. Y lo bueno es que hay muchísimo dinero en otros lados que pueden financiar investigación, solamente es ir, sacar el bolsillo y traerlo para acá, para que esta industria rápidamente nos dé esa posibilidad de trabajar. Bueno, y esto, listo. Bueno, entonces, para irnos rápidamente, yo siempre arranco con esta diapositiva, y es entender un poquito el contexto de dónde viene y en dónde está ubicado. Cuando se habla del cannabis, digamos que hay muchísimos lugares donde prácticamente se menciona que puede tener el punto de origen, pero de pronto el más aproximado nos lleva al Hindu Kush, literalmente cerca de las laderas del Himalaya, lo que hace que nuestra planta en cierta medida no sea una planta que está ubicada en una concepción tropical, ¿sí? Lo que significa que la planta de una u otra manera, al llegar a esta condición, tiene que adaptarse a ciertos elementos. Sin embargo, esta planta hoy en día ya se considera que tiene una distribución cosmopolita, es decir, que está en todo el mundo, en Eurasia, África subtropical y obviamente en América. Y lo más interesante es que este movimiento vegetal no se ha dado, digamos, de la noche a la mañana, sino se ha dado precisamente con el paso del tiempo. Y con eso ya hemos tenido una buena cantidad de variedades que se han adaptado a nuestras condiciones ambientales del trópico, que son consideradas variedades, entre comillas, nativas, porque obviamente es una planta que se ha traído de otros lugares,
pero que en cierta medida se ha adaptado a las condiciones del trópico, en términos de temperatura, en términos de luz, que es algo que es muy importante, y sobre todo en condiciones de poderse mantener en un sistema productivo en el trópico, que se le denominan plantas landrace o landraceas, si las hablamos en español. Dentro de ese término también vale la pena mencionar algo que es muy importante, y aquí pues con el permiso de nuestro botánico, se considera que nuestra planta es monoespecífica. Todo el mundo habla de cannabis sativa, de cannabis indica, de cannabis ruderales, pero aquí cuál cannabis es, no, es una sola, realmente es una sola, monoespecífica, cannabis sativa. Pero bajo este término lo que sí se ha visto es que hay una cantidad de subespecies que hacen que, como mencionaba al principio de la charla, la cuerda se empiece a enredar. Si nos vamos a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se habla de 5 subespecies, de las cuales están las 3 más conocidas: la sativa, la índica y las ruderales, la espontánea y la cafequistana. Pero con el Jardín Botánico de Missouri, que es una especialidad en este proceso, habla de 8 más, que son la americana, la quinensis, la errática, patensis, gigantea, intercita, la lúpulos y la macrosperma. Si uno las ve, todas son iguales, con las hojas o anchas o delgadas. Realmente lo que hace en cierta medida la diferencia es la condición del ambiente frente al proceso, digámoslo así, de su diferenciación taxonómica. De esto vamos a meternos rápidamente en 3, que son prácticamente las que más se trabajan digamos, en esta región. Las sativas, que son originarias de Europa y África; las índicas, originarias del sudeste asiático, que se cree que realmente es la madre de todas estas; y las ruderales, que se consideran originarias de las estepas rusas, que son, digamos, materiales completamente diferentes. Si hablamos de las materiales sativas, son plantas que generalmente, digamos, son no muy ramificadas, tienen un crecimiento casi que erecto. Sus hojas son particulares porque, digámoslo así, sus foliolos son completamente delgados o muy delgados en comparación a lo que convencionalmente vemos. Adicional a eso tiene algo interesante, y es que sus semillas son dehiscentes, es decir, que una vez que maduran caen directamente, digamos, al suelo. Y estas plantas, inclusive, vuelvo repito, si no se les da un manejo, pueden llegar hasta los 6 metros de altura. Es decir, están muy relacionadas con lo que tienen que ver con los famosos cáñamos. Las índicas, por lo contrario, son plantas un poco más pequeñas, un poco más, digamos, de contexto ramificadas, por llamarlas de esa manera. Sus foliolos, si se dan cuenta, son característicos porque son anchos, ¿sí? Y algunas de esas plantas presentan precisamente esa consideración o esa coloración que se le denomina se me escapó el nombre ahora. Bueno, coloraciones rojizas que tienen algunas de esas plantas, que, digamos, llaman la atención porque se cree que bajo ese término tienen cierta carga y potencia y que llaman mucho la atención frente al término de producción. Y hay uno tercero, que son las ruderales, que son plantas mucho más pequeñas, ¿sí? Que inclusive en el sistema de producción, a diferencia de las 2 anteriores, pueden, digamos, producir en términos, digamos, de tiempo mucho más rápidos. Ahora, bajo ese término, hay algo que es bien importante tener en cuenta o en consideración, y es que en este ejercicio, cuando empezamos a hablar de lo que tiene que ver con la mezcla de materiales, cuando hablamos de las plantas índicas y sativas, todas bajo el factor de haber crecido o haberse desarrollado en otra condición, estamos hablando, digamos, en condiciones que no estén relacionadas con el trópico, se consideran que son plantas fotodependientes, es decir, dependen en cierta medida de la luz para que puedan pasar de la fase vegetativa a la fase de floración. En ese término, cualquier híbrido que tenga entre índico y sativo se va a denominar fotodependiente. Pero si alguna de estas se topara con la característica, digámoslo así, de ruderales, la dominancia, a pesar, digamos, de que supuestamente es una planta que se ha generado a partir de las 2 anteriores, termina siendo simplemente autofloreciente. Es decir, que no va a depender de la luz para que pueda florecer. Me explico un poquito más aquí. Si hablamos de las plantas fotodependientes, son plantas que prácticamente tienen diferenciado su ciclo vegetativo 2 meses y su ciclo, digamos, de floración otros 2 meses. Bajo el término del ciclo vegetativo, donde esperamos simplemente la producción de hojas, hojas, hojas y hojas, estamos diciendo que debe considerarse una relación de luz de 18 horas luz, 6 de oscuridad. Nosotros estamos en el trópico, 12 horas luz, 12 horas de oscuridad, ¿cierto? ¿Qué significa? Que todas las plantas que tengan la consideración de ser fotodependientes, de una u otra manera van a requerir luz. ¿Cuántas horas luz? 6 horas luz, para que completemos precisamente las 18. Entonces, cuando estas plantas han llegado directamente a tener esos 2 meses, simplemente cambiamos la luz, la pasamos a un periodo de 12-12 e inmediatamente se dispara la floración. A diferencia de las autoflorecientes, que si se dan cuenta, para poder llegar del estado vegetativo al estado de floración no requieren el cambio de luz. Hablamos que son plantas que requieren 20 horas luz y 4 de oscuridad. Y fíjense, digamos, si se dieron cuenta en el ejercicio anterior, estas plantas por lo general tienen una relación más o menos de 4 meses en el sistema productivo. Estas plantas, a diferencia de las anteriores, solamente duran 2.2 meses. Es decir, que son mucho más rápidas.
Entonces, tengo un menor porte, sí, un menor tamaño, pero en el término de tener prácticamente una menor producción, una menor duración en el sistema productivo, puedo decir que en el año tengo una carga equitativa. Entonces, me voy a ciclos de 4 meses con mayor producción o ciclos de 2.2 meses o 9 semanas con una producción menor, pero pues simplemente que puede ser mayor que el año. Fíjense que ahí la diferencia está en los tiempos de duración y en la forma en que yo aplico la luz. Sigamos enredando la pita. Entonces ya hablamos que hay diferencias en la genética, hay diferencias en los términos de la luz. Hay una tercera que va bajo el término, digamos, de lo que corresponde a la semilla. Esta planta me parece muy interesante porque es una planta, digamos, que está viviendo todo el fenómeno que vivimos hoy en día, porque son plantas dioicas y monoicas. Es decir, son plantas que pueden ser femeninas, plantas que pueden ser masculinas o plantas que pueden ser de tipo hermafroditas. Es decir, encontramos toda la diversidad. ¿Sí? En este término, siendo muy respetuosos obviamente del concepto. Pero en el término convencional, cuando hablamos de la semilla y hablamos de las semillas regulares, son plantas, digamos, o semillas que se derivan de la fecundación convencional de las gametas masculinas, que recordemos que son, digo, femeninas, que son XX, y las masculinas, que son XY. Igual que en el caso de los seres humanos, es la planta masculina la que va a destinar, digámoslo así, el sexo de la siguiente generación. Entonces, cuando cruzo una XX con una XY, puedo tener semillas que son XY o XX, es decir, plantas que van a ser o femeninas o masculinas. Pues resulta que el sistema productivo del cannabis es un matriarcado. ¿Qué significa que sea un matriarcado? Que lo único que nos interesa del sistema de producción son las plantas femeninas, porque son literalmente las que tienen, digámoslo así, los tricomas para la producción. Ahora, si me voy al campo del fitomejoramiento o la genética, pues obviamente vamos a considerar ese proceso. Entonces, lo convencional es encontrar plantas o semillas que son de tipo regulares. Pero en el mercado lo que nos interesa es llegar a plantas que son de tipo feminizadas. Y es un ejercicio muy interesante que, digamos, consiste simplemente en cambiar el morfotipo o la forma, digámoslo así, pero la concepción genética se mantiene de una u otra manera. Cojo plantas que son de tipo femeninas, que son de estas, les hago un cambio de sexo, forzándolas, digámoslo así, con aplicaciones de nitrato de plata y algunas consideraciones de tiempo y manejo de luz. Y lo que ocurre simplemente es que estas plantas que se consideran femeninas empiezan a generar una serie de botones que me producen pólenes. Entonces, fíjense interesante, cambia la forma, me produce polen, pero genéticamente siguen siendo las mismas, XX, ¿cierto? Entonces, si cruzo esta X con esta XX, todas las semillas van a ser de tipo femeninas. Y eso prácticamente es el ejercicio en el cual yo mantengo mi sistema de producción feminizado para poder desarrollar un sistema de cultivo. Sin embargo, pues en Colombia ha sido muy difícil llegar de esa manera, sobre todo porque no hemos llegado todavía al fitomejoramiento. Hablamos de semillas en otro tipo seleccionadas, no fitomejoradas. Pero esto es lo ideal en un principio para poder trabajar el concepto del cambio, digamos, de genéticas. Y finalmente, de acuerdo al quimiotipo, que eso también es muy interesante, consideramos 3 categorías. Tipo 1, cuando hablamos de un THC dominante, ya vamos a ver qué significa, donde simplemente la consideración del tetrahidrocannabinol está en una relación de 5 a 1 aproximadamente, es decir, mucho más THC que CBD. Hablamos de un quimiotipo 2 cuando son similares, no necesariamente 1 a 1. Hablamos de un ratio que puede estar entre 0,2 a 1, más o menos similar. Y un quimiotipo 3, que es el CBD dominante, cuyo efectivamente ratio va a ser 1 a 5. Entonces, este quimiotipo 1 va a ser de plantas psicoactivas y este quimiotipo 3 va a ser de plantas de tipo no psicoactivas. Y lo vemos un poquito mejor. La psicoactividad va en referencia particularmente al término del cannabinoide que tenga. Cuando hablamos del cannabis, el cannabis tiene, ya hablan de 114 cannabinoides. Hace un año hablaban de 112. 114 cannabinoides, de los cuales hasta ahora conocemos 2 bien, entre comillas. El THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el que produce efectivamente el efecto de la psicoactividad. El CBD, que es el que se le atribuye todo el concepto, digamos, médico, pero realmente es una relación entre THC y CBD en los ratios que acabamos de mencionar. Pero viene otro grupo de moléculas como el CBG, el CBN y de ahí para adelante. Entonces, bajo ese esquema, que es lo que estamos viendo, que hay mucha investigación por desarrollar frente a los términos precisamente de los otros tipos de cannabinoides que se tienen en el proceso. Pero aquí traigo en particular lo del THC, porque para nuestra legislación es el que va a hacer que la planta sea psicoactiva o no psicoactiva. Entonces, si la concentración de THC es mayor al 1%, se considera que es una planta psicoactiva y tiene una reglamentación y un manejo, en el término, digámoslo así, de empresa, diferencial a lo que es el THC inferior al 1%. Porque vamos a hablar de plantas no psicoactivas. Entonces, si el THC es superior al 1%, decimos va a ser todo el conjunto de plantas psicoactivas, pero si el THC es inferior al 1%, decimos es de tipo no psicoactivo. Que vuelvo y repito, son 2 licencias y 2 manejos completamente diferenciales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense cómo se me enreda la pita en el cuento del cannabis. Hablamos de los tipos de genéticas,
y hablamos que hay prácticamente 13 subespecies. Hablamos de autoflorecientes y fotodependientes, es decir, plantas que van a depender de la luz, plantas que diferencian particularmente a partir de la semilla, en regulares, y plantas feminizadas, lo que tiene que ver con los quimiotipos y obviamente en cierta medida con lo de psicoactividad o no psicoactividad. Entonces fíjense que la rama empieza a extenderse, ¿no? Y hay que saber qué tipo de planta tengo para saber asimismo qué tipo de desarrollo voy a realizar, ya sea empresarial o en el caso, digamos, de la universidad, en el término investigativo. Entonces sí es muy importante que conozcamos esta base para entender hacia dónde apuntamos. Porque el cannabis uno se lo imagina todo igual, pero vuelvo y repito, cambia completamente considerando, digamos, las combinaciones que tiene este proceso en un principio. Metámonos al término de legislación. Esto, en términos de los abogados, muchas veces es muy cuadriculado, y aquí viene algo muy interesante, y es que la norma va a depender de quien la interprete. Pero la legislación es una sola, y lo que está escrito es lo que es realmente válido. Uno lo puede interpretar de muchas formas, pero si efectivamente bajo esa consideración me equivoco en el manejo de la norma, corro el riesgo como empresa de que me quiten la licencia. O peor, si soy persona, digámoslo así, no natural, se me escapa. Jurídica, gracias. Si soy persona jurídica y estoy haciendo un tipo, digamos, de elemento que de pronto no corresponde, puedo estar colocando en riesgo. Y eso ya ha pasado particularmente, y lo traigo en consideración, por ejemplo, en una relación que tuvimos con la OPTC por desconocimiento simplemente. Y tuvimos un llamado de atención en su momento por no conocer ese término de la legislación. Bueno, entonces frente a esto hay que remitirnos bien para atrás. Y vamos a hablar en un principio de algo que se denomina el JIFE. El JIFE es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Prácticamente es el organismo internacional que se encarga particularmente de manejar todo este concepto de lo que tiene que ver con plantas que producen ese tipo de elementos psicoactivos, pero que son consideradas o que van de la mano bajo el término médico en un principio. Este ejercicio del JIFE nació prácticamente en el año 1912, cuando arrancó la Convención Internacional del Opio, hace mucho tiempo atrás. Simplemente se hizo para poder tratar de equilibrar lo que se llama la oferta y la demanda de los opiáceos. Y aquí hago un paréntesis. Hoy en día estamos hablando del cannabis precisamente por esa interrelación. Recuerden que la mayoría de las medicinas que estábamos teniendo antes estaban enfocadas a los opiáceos. Pero ¿qué pasó? Pues desafortunadamente los opiáceos cumplían su función, pero la gente se volvió adicta a este tipo de medicina. Entonces empezaron a dejarlo de lado y buscar una alternativa y encontraron que los cannabinoides podría ser una fuente muy interesante. Cierro el paréntesis y continúo con el proceso. Entonces, el JIFE hace 3 elementos importantes bajo un tratado. 1. Obtiene la información exacta sobre las cantidades necesarias para fines médicos y científicos. Ojo con eso. Y aquí particularmente estamos hablando de plantas que son de tipo THC, es decir, plantas de tipo psicoactivos. 2. Garantiza la cantidad suficiente de sustancias sometidas a fiscalización para el sistema de salud. Y 3. Limita la oferta de sustancias sometidas que están en el uso ilícito. Es decir, prácticamente lo que hace es determinar qué se necesita en el término, digámoslo así, de los requerimientos de cantidades. Trabaja con los que realmente son legales y deja de lado los ilegales. Y este finalmente es quien en un principio da a nivel mundial, digámoslo así, la cantidad de plantas que se puedan desarrollar, los famosos cupos. Cuando nos arrancamos en el año 2017 con el Tratado de Paz que tuvimos en su momento con Santos, resulta que la comunidad internacional creyó mucho en nosotros y en particular nos dio una buena mano. Y cuando arrancamos con el término del cannabis, a Colombia le dieron el 44% de la producción mundial de cannabis. 44%. Por encima de lo que en su momento tenía el Reino Unido y Alemania. Pero resulta que pues nosotros como buenos colombianos nos pasamos eso, perdón la expresión que voy a utilizar, por la galleta. Y cuando arrancamos con el sistema productivo ni siquiera llegamos al 1%. Y eso es como cuando un empresario va a decir, venga, véndame, o qué sé yo, un panadero, véndame la harina para hacer el pan. Y le digo, listo, yo le llevo la harina al siguiente día. Y el panadero, venga, son las 5 de la mañana y no llegó la harina. ¿Qué voy a hacer? Nada, me tocó ir a buscar el otro ejercicio, a la otra persona que me la entregue. Así hizo el JIFE en su momento. Cuando Colombia se quedó dormido con este cuento, cogió ese 44% y se lo repartió al resto de países. Ya Colombia nos dejó escasamente el 1% en su momento. Cuando la primera empresa trató de exportar producto, en su principio, digamos, estaba relacionado con un término de exportación de investigación, se destapó un escándalo muy grande, porque desafortunadamente del 44 al 1 fue un problema muy grande, muy grave. Y bajo ese esquema lo tenían callado al gobierno en su momento. Entonces, los empresarios que se han metido en este cuento con el famoso oro verde dijeron, ¿cómo así? Teníamos el 44 al 1, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿A dónde le vamos a vender? ¿A quién le vamos a vender? Y fue tal la presión que obligaron que el gobierno colombiano se fuera al Tribunal de la Haya, que saben muy bien que es el que media a nivel internacional. Pero como buenos colombianos, mandamos una cantidad de personas que no tenían ni idea dónde estaban parados.
literalmente los gomelos que estaban en su momento. Y su único ejercicio de poder defender ese 44% en su momento fue decir, es que nosotros somos nuevos y no conocíamos de esta vaina. Pues claro, eso no es una razón para el ejercicio. Nos dieron un 14%, que fue algo diferencial, pero efectivamente perdimos esa cantidad de huecos. Entonces, fíjense cómo este elemento, de una u otra manera, efectivamente hace que nosotros, de una u otra manera, empecemos simplemente a someternos en un marco normativo. Hace unos años, este era nuestro marco normativo, estamos hablando del 2016-2017. Y particularmente, aquí traigo a colación el decreto 613 del 2017, que reglamenta el acceso al uso médico y científico del cannabis. Y se hablaba mucho a nivel latinoamericano que era, digamos, como el decreto, la legislación más fuerte que había. Tanto así que la copiaron en Argentina, la copiaron en Ecuador, la copiaron en muchos países, en México, entre otros, porque era muy buena. Pero nosotros nos dimos cuenta que era tan buena que no era buena, porque quien la realizó lo hizo prácticamente sentado en el escritorio sin conocer mucho de esta planta. Y cuando empezamos a ver todo lo que decía ese decreto frente a lo que trabajábamos en campo, teníamos muchísimos tropiezos. Y empezamos a pedir prácticamente en 2018, venga, eso hay que cambiarlo. Figuramos 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, ¿no, Natalia? Casi 5 años para que nos cambiaran la reglamentación y efectivamente el cannabis pudiera adaptarse realmente al proceso. De ahí se desprendieron una cantidad de resoluciones dadas por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Agricultura y Salud, entre otras, y particularmente sobre eso destacó la resolución 577 de 2017, que regula técnicamente la evaluación y seguimiento de licencias, es decir, el acompañamiento, y la resolución 578 del mismo año, que establece prácticamente todo lo que son las tarifas para desarrollar el proceso de cannabis, porque eso también es un punto importante, eso es un taxímetro, por todo lo que tú hagas en cannabis te cobran, ¿sí? Ok. Pero resulta que después de prácticamente estar solicitando esos cambios, el año pasado, no, sí, el año pasado fue que salió, pero pues igual venía con la resolución anterior, del 23 de julio de 2021 sale el decreto 811, que es el que realmente nos rige a nosotros. Es prácticamente el que quiera meterse en este cuento tiene que aprenderse este ejercicio de pe a pa, con todos los decretos. Y bajo ese término, el título 11 simplemente habla del acceso seguro e informado al uso del cannabis. ¿Qué te regula? Desde el momento en que tú consigues la semilla, llámese esqueje o semilla, hasta el momento en que tú vendes el producto. Entonces, hace todo el seguimiento, ¿sí? Y lo interesante es que lo hace a través, digamos, de visitas directas o a través de una plataforma que se llama el MIC, que es donde yo muestro constantemente esa información que casi es a diario, para que sepan cuánto tengo o que simplemente estoy desarrollando a nivel de actividades con cannabis. El objeto simplemente de ese título simplemente es hablar de la reglamentación en términos de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, disposición final y uso de 1. Semillas para siembra, componente vegetal, plantas de cannabis, grano de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, derivados psicoactivos y no psicoactivos para fines médicos y científicos. Pero también semillas para siembra, componente vegetal, granos y derivados no psicoactivos de cannabis para fines industriales, hortícolas y alimenticios. Es decir, que rige todo lo que es el concepto prácticamente industrial, médico y científico. Y bajo ese esquema, este ejercicio del 811 se aterriza en una resolución, esa fue la que salió el año pasado, la 227 del 2022. Recordemos que un decreto siempre se aterriza en una resolución. El decreto es el marco general, mientras que la resolución dice el paso a paso de cómo debes establecer, ¿sí? Y es ahí donde prácticamente empezamos a darnos cuenta que pues, hemos cambiado mucho en esta consideración. En esos términos, ¿quién nos rige? ¿Quién está detrás de nosotros en estas empresas? El Ministerio de Justicia y Derecho, obviamente, que es el que rige todo el proceso. El Ministerio de Salud, aunque ya, digamos, llevado muchos elementos directamente hacia el INVIMA. Obviamente no nos podemos desprender del Instituto Colombiano Agropecuario, que si bien es cierto yo pido licencias, me acompaña con una serie de elementos que se denominan los registros. Para nada podemos dejar el Fondo Nacional de Estupefacientes, siempre y cuando, digamos, tenga yo productos que tengan una consideración del 0.2% hacia arriba de THC, que se denominan productos fiscalizados, ya lo vamos a ver más adelante. ProColombia en los términos, obviamente, de exportación, y pues obviamente el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. No dejé de lado la DIAN, que está metida en todos lados, ¿no? Pero en ese término, prácticamente uno tiene todos los ojos ahí metidos, ¿sí? Y todos los días está uno, no con la preocupación, pero sí con cumplir directamente este proceso. ¿Y la policía? También. Esa es otra. Y pues en ese término, ellos por fortuna han cambiado un poquito esa concepción, porque sí han sido muy alejados del proceso. Yo he tenido la buena fortuna de estar cerca de ellos, inclusive darles cursos, porque pues a mí me pasó aquí con paréntesis alguna vez un chasco muy curioso.
estaba haciendo un ejercicio de investigación en Circasia, en el Quindío. Yo siempre cargaba maleta aquí de aquí del hombro, pero llevaba varios días, llevaba una maleta de mano. Entonces en Circasia vi una cantidad de plantas que estaban con botrytis. No identificaba fácilmente la botrytis y no tengo que llevarla a algún lugar para que me la identifiquen. Entonces trabajaba en el tiempo con la Universidad Nacional y decía, es una buena alternativa. Y cogí 12 flores de botrytis, unas flores así grandotas, bonitas, y las puse como en 10 bolsas. Las metí en la maleta y me senté en el aeropuerto. Estaba ahí en el Matecaña cuando el señor Rodolfo Mejía solicitado aquí en el counter de recepción. Yo, bueno, llegué, me paré ahí y dice, ¿usted Rodolfo Mejía? Sí, yo soy Rodolfo Mejía, por favor, quédese ahí. Cuando llegan dos macancanes de policías, muy bien bajitos, esos manes todos actores. ¿Usted Rodolfo Mejía? Yo sí, póngase el chaleco, un chaleco verde fluorescente, al estilo de esa película, ¿cómo es que se llama esa serie? Aeropuerto, eso quedan en alerta aeropuerto. Positivo. Exactamente. Y lo bueno es que son malvados porque le ponen un chaleco y lo pasan por toda la mitad. Entonces, a vergüenza. Llegué al sótano y cuando llegué al sótano me dijeron, ¿atestigo de que esa maleta es suya? Yo, sí, esa maleta es mía. ¿Atestigo de que nos da permiso para abrir? Sí, abran la maleta. Y empezaron a esculcar la maleta por todo lo que pasó. No, que los perros identificaron que tiene sustancias psicoactivas. Miércoles, la flor, es lo que dije. Pero esculcaban la maleta, no encontraron nada. Y no encontramos nada. Yo que soy bien malvado, cansón, y pues claro, si ustedes no dieron cuenta de este bolsillo, ya vi el bolsillo y le saqué y le puse la flor. Usted está llevando flores de cannabis, que eso es prohibido porque lleva más de 20 gramos, que eso no sé en cuántos años de cárcel. Y empezaron los manes a botarme todo ese miedo. Yo pues estaba fresco, pero las piernas me temblaban, me acuerdo mucho. Cuando dije, no, sí, porque está cargando sustancias psicoactivas. Y ahí se me prendió el botón, porque yo estoy cargando CBD. CBD no es psicoactivo. La concentración de THC está por debajo de. Entonces dije, miren, hagamos una cosa. Si ustedes quieren, llévense la flor y analicen. Pero ustedes están cometiendo un delito conmigo porque están cometiendo injuria. Porque dicen que esas flores son psicoactivas y esas flores son de tipo CBD. Es decir, que la concentración de tetrahidrocannabinol está por debajo. Y empecé a echarles toda la chacha. Y los demás se quedaron mirando, es que nosotros no entendemos de esto. Yo no, la próxima vez cargue un documento, porque les mostré el documento del Ministerio de Agricultura, de las licencias y todo lo demás. La próxima vez cargue un documento y diga, para que no vuelva a meter ahí y evite ese lío. Y salí bien librado. Igual me quitaron el chaleco, el avión ya lo habían retrasado, me metieron en el avión y pude viajar. Pero fue la primera y última vez que cargué flores de ese tipo, porque ahí me di cuenta que esto no es una ricocha. O sea, esto realmente está en un término de legislación que si uno lo incumple, puede tener realmente delitos muy fuertes. Entonces es un punto que seguramente es importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora, ¿a quién aplica este ejercicio? Y aquí vamos a aterrizar un poquitico con la universidad. Obviamente a personas jurídicas bajo el área de cultivo o el área de fabricación. Si hablamos de personas jurídicas, fíjense lo siguiente. Porción delimitada o totalidad de un inmueble o conjunto de inmuebles habilitados por la licencia expedida por la Subdirección de Control y Fiscalización, donde se realicen las actividades de cultivo, post cosecha, y que esté directamente en un área que corresponda a un licenciatario. Es decir, que para que yo pueda hacer un ejercicio de trabajar con plantas, siembra de plantas y demás, necesariamente debo tener una licencia y una licencia que simplemente adapte un área literalmente que esté, digamos, también licenciada. Si yo no tengo la licencia y no tengo el ejercicio y soy persona jurídica, estoy cometiendo ya, en un principio, un primer delito. Y si estoy haciendo fabricación, porque esa es la otra alternativa, traer flores y empezar a hacer aceites o algo por el estilo, miren lo que me dicen. Porción delimitada o totalidad de inmueble en conjunto de inmuebles habilitados por una única licencia para actividades de recepción, acondicionamiento y procesos de fabricación. Debe tener o corresponder al área de un licenciatario. Es decir, que si yo empiezo a hacer transformación, sacar aceites o extracciones en un área que no esté licenciada, estoy cometiendo un error muy grande. Ahora me dicen, no, pero es que yo puedo hablar del autocultivo. Y recordemos que la ley no lo da, inclusive el decreto 811 lo menciona. El autocultivo me dice que yo puedo tener 20 plantas para trabajar supuestamente en un principio para desarrollar directamente cualquier elemento que esté relacionado con la extracción y demás, pero como uso de persona natural. Si soy persona natural y tengo mis plantas, entre comillas, no tendría inconveniente. Pero si estoy en un lugar donde está la personalidad jurídica, estoy en la universidad y digo, no, es que yo tengo mi autocultivo, nada, también es un problema muy grande. Entonces, esto no es permitido bajo ese término de figuras, ¿sí? Y el término siempre son 20 plantas, y 20 plantas por semestre, ojo con ese término, 20 plantas por semestre. ¿Que dónde adquiero la semilla? Yo puedo ir a comprarla con un licenciatario, el licenciatario me vende la semilla y él me anota en el MIC. Entonces ya dice, William Duarte quedó registrado que entre enero y junio compró 20 semillas. Si va a otra tienda, en el MIC aparece nuevamente y ya le hacen un llamado de atención, porque efectivamente no puedes tener más de 20 semillas, que es lo que busca directamente ese proceso. Ok.
Bueno, aquí en de botánica vamos a discutir un poquitico con Luis H. porque yo digo que quien desarrolló esto fue un abogado, no fue un biólogo ni un botánico. Entonces, en ese término se confunden los términos, ¿sí? Cuando hablan de cannabis y el concepto cannabis hace referencia únicamente a las suminades floridas o con fruto. No sacan ese término de suminades, eso son inflorescencias, digo yo, ¿no? ¿Sí? Siendo muy respetuoso del término. Pero es un término leguleyo y abogado. Entonces, todo lo que tenga que ver con la flor se considera entonces en un principio cannabis. Podemos estar hablando de plantas de cannabis, pero el concepto cannabis bajo la reglamentación únicamente hace referencia a la flor, ¿sí? Con fruto, ¿sí? Y ahí dejan de lado las semillas y las hojas que están muy pegadas a la flor, que se denominan simplemente hojas de azúcar. A eso, digamos, lo descartan, que también es utilizado en un principio. Entonces, si hablamos de cannabis, hacemos referencia literalmente a lo que es la flor. Si hablamos del componente vegetal, me dice cualquier parte de la planta de cannabis, individualmente considerada con excepción del cannabis, incluyendo las fibras que tenga la planta. Es decir, que si este esquema, yo estoy también, digamos, optando por sembrar plantas para sacar fibra, aquí está metido como componente vegetal y está vigilado bajo la reglamentación del 811. ¿Sí? Si habla de plántulas, individuos botánicos con destino de establecimiento y cultivo provenientes de reproducción sexual o asexual, también está contemplado en el proceso. ¿Sí? Y si hablamos del grano, es el óvulo fecundado, me acuerdo mucho de las clases de botánica, óvulo fecundado es igual a semilla. Entonces ahí empezamos a tener un concepto diferencial. Y si hablamos simplemente del grano, pues simplemente, perdón, lo que estamos viendo es que el ejercicio es diferente. Entonces, ¿qué diferencia? Grano como semilla para sacar o extraer aceites. Lo que son plántulas, los individuos que vienen de semilla o simplemente por esquejes. El componente vegetal, todo lo que es la parte caulinar, tallos y hojas. Y cannabis, todo lo que es la unidad florida o simplemente la flor. Entonces, fíjense que ahí los términos cambian y uno puede empezar simplemente a cometer errores por el proceso. Claro que sí. Sí, donde dice componente vegetal, dice cualquier parte de la planta de cannabis individualmente considerada, con excepción del cannabis. ¿Cómo así? Sí, cualquier parte de la planta con excepción del cannabis. Si yo cojo el término cannabis y lo transmito acá, me dice su unidad florida. Es con excepción de la flor. Ah, ya. ¿Sí? O sea, la flor no es metida, y por eso hablamos de la parte caulinar. Tallos y hojas prácticamente. No, en la parte vegetativa, más no en la parte de floración. Ok. Listo. A nivel de la fiscalización, hay un elemento importante que es el Fondo Nacional de Estupefacientes. Si yo quiero hacer transformación de producto, como universidad, necesariamente debo hacer una inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, para que ellos tengan el control de qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Entonces, ahí hay dos términos importantes en la legislación que hay que entender, y es el producto fiscalizado, lo va a leer tal cual, producto que contenga una cantidad de tetrahidrocannabinol, incluyendo sus isómeros, sales y formas ácidas, igual o superior al límite de concentración fijado por el Ministerio de Salud, en fin. Ok, y sustancia fiscalizada, cannabis y derivados de cannabis, es decir, flores y derivados de flores, que contengan cantidades iguales o superiores al porcentaje de tetrahidrocannabinol, incluyendo sus isómeros. ¿Cuánto es el límite de fiscalización en ese momento? 0.2%. Está peleando que aumente un poquito. Pero si yo tengo, digamos, la posibilidad de flores que estén por debajo de ese 0.2% a nivel de THC, diría que no tendría problema porque no sería un producto fiscalizable, ¿sí? Entre comillas. Si estoy sacando productos como aceites, cremas y demás que esté por debajo del 0.2%, yo como persona natural los podría comercializar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es un producto no fiscalizable. Y yo como empresa puedo vendérselos a cualquiera siempre y cuando esté por debajo del 0.2%. ¿Por qué? Porque es un producto no fiscalizable. Pues el producto procesado. Sí, puedo trabajarlo. Sí. No por menos de la planta que No. El producto procesado, exactamente, producto procesado. Pero entonces el término que es claro, aquí hay que tener en cuenta es 0.2%. Pero aquí vienen, digamos, muchos detalles. Una empresa me vende a mí, por ejemplo, un aceite del 10% de CBD y el 5% de THC. Yo lo diluyo y lo bajo al 0.2. Digo, ahí tengo un producto no fiscalizado, ¿cierto? Pero la empresa sí me lo está vendiendo con el 0.5. Entonces ella está obligada a decirme que alguien se lo vendió y yo estoy obligado en ese momento a decir qué hice con él. Eso es importante que lo tengamos también en cuenta en este proceso. Fines. 3 puntos importantes: industriales, médicos y científicos, que son las licencias a donde vamos a ir finalmente. Fines industriales, uso de fibras, hortícolas, alimentos y bebidas, que digamos que está contemplado en el 811, pero todavía no está reglamentado. Y es muy cómico porque dice usted puede producir bebidas y alimentos siempre y cuando su concentración de CBD, de THC, esté por debajo del 0.2% y que no contenga CBD que venga de la flor. Entonces dice uno, ¿para qué? Si no me deja trabajar con flores
y la concentración de THC está por debajo. O sea, realmente es ilógico, sigo insistiendo. Productos trabajados desde una mesa que no tienen la concepción de. Y estamos peleando mucho con, eso es INVIMA, ¿no, Natalia? Con INVIMA para que cambie un poquito esa reglamentación. Fines médicos para uso humano y o veterinario, que tiene una amplia gama y eso, digamos, tiene un mercado muy grande. Ya hay muchas entidades internacionales que están trabajando en ese concepto veterinario y además como fitoterapéutico, es algo muy interesante para prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación, rehabilitación, entre otros términos. Y obviamente que nos interesa en un principio que es el de fines científicos, que es donde se aplican métodos únicamente para obtener y reportar un nuevo conocimiento. Entonces fíjense que aquí produzco o genero un producto. ¿Aquí el producto cuál es? El conocimiento. Es decir, que una vez que yo plante, para la redundancia, mi planta y saque la flor, esa flor no la puedo comercializar, no la puedo vender, no puedo hacer con ella nada. Si es una flor que está por encima del 1%, debo llamar al Fondo Nacional de los Pacientes para que haga uso de esa flor. Si está por debajo, yo debo declarar prácticamente cómo destruirla. Ok. Bueno, y ahí aterrizamos a lo que, con ese concepto, a los tipos de licencias que tenemos. Entonces, resulta que a nivel de tipos de licencias tenemos 3 grupos. 2 que son trabajados directamente por el Ministerio de Justicia y 1 que es desarrollado directamente por el INVIMA o antes el Ministerio de Salud. A nivel del Ministerio de Justicia produzco la licencia de semilla para siembra y grano, que es en la modalidad de comercialización y entrega, que simplemente es comprar y vender como si fuera prácticamente una bodega, llamémoslo de esa manera. Lo rige el Ministerio de Justicia, esa licencia vale 11 millones carguitos. El cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, es decir, que tenga por encima del 1% de THC, o no psicoactivo por debajo del 1%. Y puede estar en las modalidades de semilla para siembra, grano, derivados, fines científicos o investigación, que es la de ahora, para almacenamiento y disposición final. Inclusive salió una nueva alternativa que es la exportación. Recuerden que desde el año pasado estamos exportando flor, y es una alternativa interesante. Si me voy con el cultivo de plantas psicoactivo, la licencia me vale ya 39 millones de pesos. Si es no psicoactivo, 13 millones de pesos. Entonces ahí empieza a ser excluyente este proceso, porque no cualquiera tiene 40 millones de pesos para meterse en este concepto. 40 únicamente para la licencia, porque todo el concepto de meterse en este cuento es muy costoso. El último ejercicio que se ha desarrollado en este proceso, buenos días, en los términos de producción de cannabis, se dice que más o menos una hectárea puede estar costando alrededor de los $785.000 por hectárea con todos los juguetes. Hace 4 años estábamos hablando de $1,5 millones por inversión por hectárea, con todos los juguetes. Entonces, imagínense meter en este cuento con todas las de la ley. Antes todo el mundo se metía y decía, nada, pues simplemente siembro 4 palos, meto ahí todo mi cultivo y pare de contar. Hoy en día son los que están estrellados, porque son los que no han podido sacar producto y ya lo veremos más adelante. Y finalmente tenemos todo lo que es la fabricación de derivados, que es coger el producto y literalmente, como dice el término, hacer algún tipo de transformación. Esto lo rige el INVIMA, y si es para exportación o uso nacional, su costo es de 27 millones de pesos. Entonces, si una empresa quiere meterse en este cuento, con toda la licencia fácilmente alista 100 millones de pesos. Por eso decía al principio de la charla, eso se volvió un taxímetro, por todo cobra. Y fíjense lo interesante, esto no viene solo. Si por cualquier consideración tengo que hacer cambios a mi licencia, como adicionar un predio, que podría ser una alternativa que una empresa adicione un predio aquí como la universidad, podría ser una alternativa, pero eso tiene también sus demonios, ¿sí? Si es en la misma ciudad o en diferentes municipios, tiene valores entre 4 y 5 millones. Si tengo que hacer alguna modificación porque me peleé con mi amigo y ya no es el representante legal y tengo que traer otro, me vale eso casi 4 millones de pesos. Si meto nuevas áreas, 6 millones de pesos. Si hago asociaciones con fines, digamos, con fines de tipo psicoactivo o no psicoactivo, entre 10 millones de pesos a 3 millones de pesos. Es decir, esto literalmente es un costo barato. Y si a eso le sumo este otro elemento, porque las licencias no funcionan solitas, eso no lo conoce uno hasta que no está metido, y me voy de la mano con los registros que nos entrega el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Entonces, si yo saco la licencia de semillas, debo meterme como registro como productor de semillas certificado seleccionado. Si de pronto no tengo la posibilidad de tener semilla, porque no alcancé al 2018, porque a propósito de eso es algo que vale la pena mencionar, todas las empresas que estuvieron hasta el 2018, el ICA les dijo, legalicen su semilla. Yo hago esto. Ustedes metan la semilla que quieran, que yo me hago el loco, y legalicen. Pero las empresas que están después de 2018 no tienen derecho a legalizar sus semillas, no tienen fuente semillera. Y es, digamos, una competencia dura entre las viejas empresas y las nuevas. Porque como las nuevas no tienen licencia para ese proceso, ¿qué tienen que hacer? Buscar a las viejas y comprar la semilla. Y si no, pues simplemente pida a la NIC un registro como importador de semilla. Y traiga semilla desde Canadá, si es cultivo de tejidos in vitro, o desde Bulgaria, si es semilla como tal, aunque realmente se triangula. De España, de Holanda, de Israel, semilla para que llegue a Bulgaria, llegue a Colombia.
¿Qué quiero hacer? Simplemente cultivo, listo, necesito trabajar con la parte de cultivo. Necesito desarrollar una variedad para trabajarla, entonces le meten dos elementos. Listo, si usted quiere hacer ese ejercicio entre sus propias plantas, trabaje como unidad de investigación en fitomejoramiento o unidad de evaluación agronómica. Entonces, hoy cada empresa tiene o una unidad de evaluación agronómica o una unidad de fitomejoramiento. Y aquí se da algo interesante. Resulta que en la unidad de evaluación agronómica únicamente puede evaluar un ejercicio que se denomina las PEAs, que son las pruebas de evaluación agronómica, y sacar variedades para el Registro Nacional de Cultivares. Pero si yo tengo una unidad de fitomejoramiento, puedo hacer eso y hacer fitomejoramiento, es decir, que esta particularmente se come a esta, y el precio es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es que fitomejoradores, dicen por ahí, hay muy pocos. Y lo que había antes hoy es prácticamente una limitación muy grande en ese proceso para trabajar directamente en este ejercicio de la investigación en fitomejoramiento. Si una vez que he sacado yo materiales y quiero empezar a producir semilla, le vale el costo 2.300.000 pesos aproximadamente. Es decir, monte una variedad, quiero organizar en el INCA, pagué 3 millones. Pero si quiero hacer simplemente investigación en semillas, tengo que montar lo que se llaman las PEAs, que vale 10 millones. Entonces, sigan sumando a todo lo que hemos venido hablando y eso efectivamente hace que un costo sea bastante elevado. Ok. Ahora, hacia el punto de la universidad. Fuera de todas las licencias que hemos hablado, el 811 tiene un parágrafo muy interesante que nos habla de la licencia extraordinaria para el cultivo de plantas de cannabis. Y puede apuntarse o a la fabricación de derivados o lo que es el cultivo, psicoactivo o no psicoactivo, bajo una modalidad que se denomina investigación no comercial. Entonces, es el punto a donde particularmente podemos dirigirnos nosotros directamente como universidad, apuntar directamente a este punto. ¿Cuántas veces se va? Ahí viene, una por investigación. ¿Sí? Ahí hay un hueco y un vacío jurídico muy grande porque habla de única vez, pero dice única por investigación. Es decir, cada vez que monte un proyecto tengo que pedirlo. Es decir, que si yo pago, porque es por ahora, digamos, entre comillas, estar en ese proceso de los pagos, aunque no es claro cuánto hay que pagar porque no está legislado, me dice una única vez. ¿Quién puede hacerlo? ¿Una persona natural o jurídica? Siempre y cuando, si es natural, tenga el aval de una institución universitaria. La universidad como tal, en ese sentido, no tiene ese límite. ¿Por cuánto tiempo lo realiza? Un término de investigación de 1 año. O puede ser menor, pero se puede proyectar al año. Porque aquí había, la dualidad de que podría ser de 12 meses y otros 12 meses rural. No, habla de 1 año, pero si lo hago por 8 meses, puedo completar el año siempre y cuando pase carga. ¿Y qué hago finalmente cuando termino el proyecto? Todo producto deberá proceder inmediato a la destrucción. Y si es superior al 1%, acompañado del Fondo Nacional de Estupefacientes. Es decir, que si hago investigación con plantas psicoactivas y tengo flor, o más bien cannabis, de acuerdo a lo que acabamos de ver, debo llamar al Fondo Nacional de Estupefacientes y decirle, venga, destruyan esto, que a propósito también hay que pagarle, no para que destruyan la vaina, que es otro punto interesante. Igual el cannabis por 3 o 4 meses. ¿Qué requisitos me pide? 1, descripción de área. Entonces yo puedo hacer la solicitud, pero en la solicitud debo escribir un documento donde diga, en esta área es donde yo voy a montar mi proyecto. Si es un proyecto de tipo psicoactivo, el área tiene que tener, valga la redundancia, una protección. Y me pide que la protección debe ser con mallas labonadas, debe tener un circuito cerrado de televisión o vigilancia privada. ¿Sí? Si son plantas psicoactivas. Si son no psicoactivas, no tiene, en este momento por legislación no tiene límite, pero se va a apuntar de que va a ser exactamente igual. Debo mandar registros fotográficos del predio. No pueden ser, digamos, por drones ni nada por el estilo. Tiene que ser, digamos, tal cual lo puedo visualizar, para que cuando venga el Ministerio de Justicia, digamos, pueda determinar que esa fotografía corresponde al predio. Documentación que demuestre el origen y forma y acceso a la semilla. Entonces, como la universidad no tiene esa posibilidad, tiene que unirse de pronto con una entidad, otra empresa, que considere la fuente semillera para que les pueda dotar de semilla, o un convenio para que puedan realizar. Haber obtenido el concepto favorable de la visita previa de control, y es cuando viene el Ministerio de Justicia y dice, venga, efectivamente el área existe, las fotografías existen, ustedes tienen el contacto que les va a proveer la semilla, les doy el visto bueno. Y esto fue también algo que ocurrió hace muchos años, un problema muy grande, porque cuando los industriales arrancaron con este proceso y venía la visita de control, resulta que la legislación era clara y decía, no pueden haber ni una sola planta sembrada hasta que usted no tenga licencia. Entonces la gente con el ánimo de hacer muchas cosas, venía el fiscal o venía simplemente la policía, mire todas mis plantas como están de bonitas, esto es un buen lugar para que desarrollen. 100, 200 plantas, le quitaban la licencia y lo condenaban por narcotráfico. Solamente por respetar, entre comillas, esa legislación. En caso de siembra y almacenamiento, debe continuar con el protocolo de seguridad, porque repito, si estamos hablando de DHC, montar un programa, obviamente, y un proyecto de investigación que no dure más de 12 meses. ¿Qué prohibiciones tenemos en este punto? Porque vale la pena también que lo tengamos en claro, y lo reglamenta el 811. 1. No se puede realizar ni promoción,
ni publicidad, ni nada por el estilo. El único que se ha atrevido a hacer un poquito de esto fue Menticol, pero se metió unos líos bravos. No sé si ustedes vieron hace poco que Menticol sacó Menticol con CBD y mostraban la hoja de cannabis. Eso fue un lío bravo. Propagandas en emisoras radiales también han cerrado por todos lados, porque uno no puede hacer ningún tipo, digámoslo así, de promoción o publicidad frente al cannabis. Entonces, frente a esto hay que evitar comercializar, distribuir, recibir, ojo, recibir o entregar a terceros bajo cualquier título. No, que es para investigación. No, que dice que no. Que dice que no. Ni recibir ni entregar. Semillas para siembra. Ya vimos que es la semilla, el glóbulo. Grano. Sabemos que es la semilla para aceites. Componente vegetal, la parte caulinada. Plantas de cannabis o cannabis, la flor o todos sus derivados. ¿Sí? Proveniente de autocultivo en predios licenciados. Entonces, una empresa que esté conmigo trabajando, entre comillas, no puede fácilmente entregarme material para que yo haga investigación acá, porque estaría cometiendo un delito, bajo los términos de la legislación, ¿sí? Entonces, no puedo hacer, a menos de que la empresa me autorice con la licencia o simplemente con el área. Y esto, digamos, es un desconocimiento que han tenido muchas universidades. Yo he visto muchas universidades que desafortunadamente han caído en el proceso únicamente por desconocimiento. La idea de hoy es que, ojo, tengan en cuenta esto, que por, digamos, el desconocimiento de una regla nos lleva a hacerlo. Comercializar, distribuir, recibir o entregar semillas para siembra, grano, componente vegetal, plantas de cannabis y o cannabis a terceros no autorizados o no licenciados. Y aquí también hay un pequeño vacío en la norma. Dice, a terceros no autorizados. Algunas empresas se han dado las manos diciendo, venga, es que yo dentro de mi licencia coloqué como tercero a la universidad. Entonces yo lo autoricé. Pero entonces ahí sigue el vacío de la norma. Pero si usted lo ve bajo la norma del abogado, el abogado dice no, pero si su empresa o su lugar no está licenciado, no lo puede llevar. Y aquí prácticamente le toman a uno. Esta provisión se hace extensiva a entregar o recibir semillas para siembra, grano, componente vegetal, plantas de cannabis o sus derivados, a licenciatarios diferentes a los informados como novedad o señalados en las respectivas licencias o cupos según corresponde. Si alguien tiene ese tipo de material que no está en la licencia, lo tiene como ilegal. Y lo que les digo, corre el riesgo simplemente de ser condenado al concepto de narcotráfico. Más de 21 plantas, literalmente lo condenan como narcotráfico. Entonces, ojo con eso, es un dato bien importante. Y adelantar actividades de derivados en el respectivo cupo. Es decir, no puedo hacer ningún tipo de transformación si no tengo licencia y mucho menos si no tengo cupo. Ok. Finalmente, vale la pena mencionar que en este ejercicio de llegar a optar por la licencia, vale la pena mencionar que en el documento que yo debo establecer viene el proyecto de investigación, que tiene que ser completamente descrito. Si hay plan de fabricación, debo mencionarlo. Si hay plan de cultivo, si estoy hablando de cultivo como tal, debo mencionarlo. Y aquí hay algo que es interesante. El plan de cultivo debe ir de la mano acompañado de un ingeniero agrónomo, o si es un plan de fabricación por un ingeniero químico. No químico, un ingeniero químico. Y no un ingeniero agrícola, ni nada, no, es ingeniero agrónomo. Entonces, plan de cultivo con la licencia del agrónomo, plan de fabricación con la licencia de este personal. Descripción de equipos y áreas, también exactamente lo mismo, dónde lo voy a trabajar, qué equipos tengo, qué área de desarrollo. Y finalmente, si estoy trabajando directamente el proceso, un protocolo de seguridad. Entonces, fíjense que eso es un paquete. O sea, no es llenar un documento de licencia, sino es un paquete que me lleva directamente a este proceso. Bien. Ya para ir finalizando, pues me pidieron que pudiéramos rápidamente mencionar bajo lo que estoy viviendo o lo que estamos viviendo hoy en día, qué alternativas podrían apuntar directamente a la investigación en cannabis. De esto hay mucha tela por cortar. Porque lo que les digo, en un principio, en la bonanza marimbera, la gente pensó que era botar semilla y venga, recoja y pare de contar, pero una cosa es eso, otra cosa es tener un autocultivo, y eso lo peleo mucho con la gente que son los master growers, que son los que siembran directamente en casa. Es muy diferente tener 20 plantas con un lugar cerrado, controlado, a tener 10.000 o 20.000 plantas en campo, donde las consideraciones ambientales son completamente diferentes y que tienes que pelear con plagas y enfermedades que son desconocidas. Cuando arrancamos con el cannabis en Colombia, nos dijeron Colombia es una tierra de oportunidades porque estamos en el trópico, es un país que tiene, digamos, la concepción de trabajo con flor. Recordemos que Colombia lleva 40 años trabajando con flor, somos el primero de Estados Unidos y el segundo a nivel internacional. Y ojo, ese esquema, recordemos que el cannabis es una flor y es un sistema de flor como tal. Tenemos la consideración de 12-12, ganaríamos en cierta medida luz, y adicional tenemos buenas fuentes de agua, buenas fuentes de suelo. La gente dijo de una, listo, sembremos y pare de contar, pero eso no fue como tan así. En este esquema, lo que vale la pena mencionar es que para llegar a un sistema productivo, lo que hay que encontrar prácticamente es esto.
¿sí? Y es, ¿cuál es la mejor variedad que se puede adaptar a mi condición en un proceso de desarrollo, digámoslo así, de cannabis? Hace unos años hablaban de la cándida y decían que la cándida era la mejor y que iba a estar en todo el país, pero recordemos que en genética nos enseñaban que genotipo más ambiente igual al fenotipo. Es decir, que si el ambiente cambia, cambia la genética. Y si cambia la genética, el resultado va a ser completamente diferencial, ¿cierto? Entonces, en este esquema, una planta que tengamos aquí en Cundinamarca no necesariamente va a ser una planta que funcione muy bien en el Huila o en el Tolima o en la Sierra Nevada. Son completamente diferentes. Por eso es que es importante que uno haga una investigación previa en este proceso para determinar cuál de estas es la que mejor se adapta en ese condicionamiento. Por eso las pruebas de evaluación agronómica son muy importantes, o por lo menos las prepeas son muy importantes para que determinemos qué sembrar y en dónde sembrar. Ahora, bajo los términos de producción, lo que les decía hace un momento, nos decía, venga, esto es un ejercicio que no es sino bote la semilla, vengan 6 meses y recoja y produzca y venda. La bonanza marimbera. Y de ahí prácticamente mucha gente habló del famoso oro verde. Entonces no es uno botar plata y recoger en 6 meses 1.000, 2.000 millones de pesos. Pero cuando la gente sacó el producto y empezó a ver la calidad del producto, ¿con qué se encontró? Que resulta que las entidades internacionales que te compran cannabis te dicen, venga para acá, yo le evalúo la potencia y los terpenos que tiene. Si tiene buena potencia, pasa en un principio su proceso. Pero adicional a esto, fíjense lo siguiente. Me dice, su planta debe ser libre completamente de pesticidas. No puede tener ninguna residualidad de pesticidas. No puede tener solventes residuales en el proceso de extracción. No puede tener contenido de metales pesados. Y recordemos que casi el 80% de los suelos en nuestro país tienen metales pesados. Y si a eso le sumo que la planta de cannabis es fitorremediadora, es decir, es una aspiradora, y chupa todo lo que tiene el suelo, es un problema muy grande, ¿sí? Adicional a eso, no puede tener nada de micotoxinas. Entre ellas destacan las fitoalexinas. No puede haber ninguna residualidad, es decir, que prácticamente flor con hongo, descartada, porque me puede dejar residualidad y me la descarta. Entonces, bajo ese esquema, nos dimos cuenta que el ejercicio no era tan fácil, porque cada vez que llegaba un producto al exterior, resulta que ellos tenían un método de análisis que se llama o las OA o las farmacopeas, y me dicen, debe cumplir con esta reglamentación. Límites máximos en cuanto a esto, o simplemente no se permite. Y lo que nos conllevó directamente es a tener problemas con los exámenes microbiológicos de pesticidas y particularmente con hongos y levaduras. Y de una u otra manera, esto es lo que no ha permitido que la flor pueda llegar de muy buena forma al mercado internacional como flor, porque las AAVAC, como las farmacopeas, son muy fuertes y es lo que cierra el mercado internacional. Y es donde la gente está fallando, porque simplemente no está haciendo las buenas prácticas agrícolas. Y ahí me remito a otro punto importante. Las empresas piensan que únicamente es producir, pero no es producir bien bajo las BPAs o buscar normas internacionales como la EU-GMP que te permiten mercado, como el caso del alemán o el caso del Reino Unido, entre otros. Vamos a otro elemento, trabajar con productos orgánicos. Eso también ha sido una fuente de investigación y de comercialización muy interesante para muchas industrias. Hace 3 o 4 años no teníamos productos, entre comillas, de tipo orgánico para trabajar este tipo de procesos. Y lo que hacíamos era, coja la cola de caballo, haga un huevo de caballo y aplíquelo como alternativa, como repelente. Lo más parecido era trabajar con productos del NIM, Azaraísta Indicayus, que eran repelentes. Pero de algún tiempo para acá, tal vez hace 2 años, las empresas, digamos, internacionales se han encargado muchísimo de trabajar con el desarrollo de productos para poder hacer el ejercicio de repeler toda esa cantidad de elementos, dejando de lado los pesticidas. Recordemos que en cierta medida estamos hablando de producción orgánica, pero no limita el uso de pesticidas, que es un elemento que es interesante. ¿Por qué? Pues está regido simplemente bajo una o bajo una farmacopea. Ok, esto ya lo vimos. En términos de genéticas, vale la pena mencionar que tal vez es como el principal problema que tenemos en el país, y es que no se ha estabilizado en cierta medida nuestro material. Les decía hace un momento, tenemos semillas de tipo seleccionada. Para los que no conocen el término, en el ICA hay 2 tipos de semillas, seleccionadas y certificadas. La seleccionada es cuando yo voy a campo, digo, este material me gustó, tiene buen porte, buen tamaño, cojo la semilla, la siembro y saco esquejes y la multiplico. Entonces, como estoy haciendo una propagación asexual, estoy clonando. Por ende, digamos, el material que yo saque va a ser idéntico, entre comillas, a la planta madre. Pero si yo saco la semilla de ahí, tengo un problema. Va a haber diversidad genética, porque hay variabilidad. Entonces, para evitar eso, ¿a dónde me voy? A la semilla certificada, donde ya se ha, digamos, estabilizado el concepto de la genética. Nosotros todavía no tenemos semillas certificadas. No hemos todavía logrado llegar a un proceso de fitomejoramiento. En lo particular, llevo un proceso ya de 4 años trabajando con semillas tropicalizadas. Voy por la 8ª generación, quiero llegar a la 12, para poder estabilizar material que sea 12-12, desde semilla en campo, sin que se meta la luz. Vamos a ver cómo nos va. Hasta el momento vamos bien. Pero lo que hace la gente en un principio es, bueno, pues busquemos otras fuentes semilleras,
traíamos material importado, y otros peores que lo que hacían era comprar la semilla al jíbaro de la esquina. Y esa semilla del jíbaro de la esquina, pues obviamente no va a ser lo más indicado para un proceso de propagación, producción y demás. Y esto a dónde nos llevó, o nos llevó pues simplemente a grandes problemas. El método de siembra, bueno, ¿dónde trabajo? En campo abierto, este es el proyecto en Sincol, donde fuiste, William, en Boyacá. Es interesante porque los costos se reducen casi en un 60%, pero tengo mayores riesgos por los contaminantes de suelo, metales pesados. Tengo problemas con la vulnerabilidad a plagas y enfermedades, las condiciones climáticas. Y en cierta medida se limita el mercado, porque únicamente puedo ir al mercado alimenticio, cosmético, industrial. El mercado fármaco no me permite llegar con flor a campo abierto, la limita la farmacopea. Entonces, ¿a dónde voy a apuntar? Pues simplemente este proceso. Irme directamente a... Eso implica mayor inversión, mayor seguridad de necesidad más. Pero hay alternativas para disminuir completamente ese sistema. De ahí digamos que en cierta medida viene el sistema de producción. Entonces, dependiendo de cómo lo maneje, paso de la realidad, que fue lo que vivieron hace unos años muchos de los agricultores teniendo ese tipo de plantas, a lo que hoy en día es lo que tenemos en campo de producción. Flores con buena potencia, buena carga y demás. Entonces, fíjense que todo este concepto de la genética es supremamente importante en el concepto del mejoramiento. Y lo que les decía hace un momento, irnos por la línea de la semilla certificada y lograr hacer este tipo de acompañamiento directamente con las empresas. Bajo ese término rápido quiero retomar algo, y es que el ICA busca que nuestra semilla certificada cumpla ese condicionamiento de calidad total. Cuando uno lo veía en el ICA en propagación no le ponía como mucho cuidado, pero esto es fundamental para poder sacar un cultivo, y es que tenga calidad a nivel sanitario, genética, física y fisiológica, y evitar obviamente que tengamos condicionantes. Esto, por ejemplo, es un sistema de semillas, digamos que están en cierta medida germinadas. Si nos damos cuenta, el nivel de los cotiledones está al mismo lugar, podría decir tiene cierta homología, pero eso es lo que encontramos nosotros algunas veces cuando hacemos el ejercicio de siembras, y es una diversidad, tamaños, formas, proporciones, perdimos. Calidad fisiológica, como siempre he dicho, no ha madurado, ya está teniendo hijos. Son plantas que nos llevan prácticamente más de 2 semanas, pero por su falta de vigor están floreciendo y se pierde completamente la consideración de semilla por mal almacenamiento. Ni hablar de la calidad fitosanitaria, los problemas que hoy estamos teniendo en semillas, más particularmente con lo que tiene que ver con las virosis, se está volviendo un problema muy grande. En virosis poco a poco hay de información a nivel nacional, aunque ya hay un grupo de investigación que la Universidad de Antioquia que está haciendo biología molecular con virus a nivel de cannabis y está haciendo recorridos en todo el país. Desórdenes morfológicos, vuelvo y repito, por lo que tenemos. ¿Qué otro elemento vale la pena tener en cuenta bajo los términos? La caracterización de estos cannabinoides, lo que les decía hace un momento. Hablamos del THC, hablamos del CBD, del CBG, del CBN, pero hay cantidad de cannabinoides que hoy en día tienen múltiples alternativas. ¿Para qué? Desconocemos todavía el proceso, pero son elementos que vale la pena mencionar. Inclusive salgamos de cuenta los cannabinoides y vayámonos a los terpenos. 1 litro de terpenos en el mercado internacional vale 20 millones de pesos. 20 millones de limonero. Y es una alternativa interesante también para pensar como procesos de industrialización. Las densidades de siembra, dependiendo de la variedad, también factor fundamental para combatir plagas e enfermedades. Eso es importantísimo. En donde estoy trabajando actualmente, en la Sierra Nevada, tenemos la densidad de 1 planta por metro cuadrado. 1 planta por metro cuadrado. Aquí estoy hablando de 6 plantas y de 4 plantas en campo. ¿Y por qué una densidad de 1 metro cuadrado? Porque las humedades relativas allá son del 95-99% y la temperatura cuando está fresca llega a 44 grados centígrados en invernadero. Entonces, la única forma para poder trabajar con esas plantas es tener una densidad muy bajita para que los problemas de humedad ni temperatura me afecten ni las plagas ni las enfermedades. De esto hay muy poco trabajo directamente. Todo lo que tiene que ver con el manejo de cultivo. Aquí hay miles de formas de sembrar cannabis y trabajarlo. Nadie tiene digamos, entre comillas, la carta de oro para decir, este es el esquema. Pero esto falta muchísimo en términos de manejo de sustratos. Lo que es el manejo particularmente de riego. Se hablaba hace un tiempo que una planta podría consumir hasta 4 litros diarios. Y eso obviamente es un consumo de agua muy alto. En un ejercicio que hicimos con la gente de Ciencol, pudimos determinar que el consumo máximo era 0.25 litros día para que la planta se mantenga. Pero obviamente eso va a variar dependiendo de donde yo esté ubicado, porque la transpiración va a ser completamente diferencial. Obviamente. El manejo de cultivo, hacerlo indoor a suelo, ¿sí? Es decir, cerrado pero a suelo, hacerlo a campo abierto. Eso es un sistema interesante. Pero si ustedes tienen problemas con trips, quiten eso, porque obviamente los trips, recordemos que van a estar muy pegados en sus
en sus pastos. Entonces la idea es siembra suelo, evites el uso de canastillas, de materas, abra hueco y simplemente meta sustrato a campo, que es una alternativa interesante, obviamente dentro del proceso. Esto para mí tal vez es lo más importante de los sistemas de gestión. La gente hoy en día no le para bolas, perdón, no le pone atención a este proceso y desafortunadamente deja de lado todo lo que tiene que ver con los sistemas de calidad y particularmente apuntando a las BPMs, ¿sí? A las BPMs que pueda dar directamente el ICA o el ICONTEC, o apuntar un poquito más que son las buenas prácticas de manufactura GMP, o las más fuertes que son las europeas, las EU GMP. Si tú no tienes EU GMP, olvídate de llegar al mercado europeo. Es decir, venta nacional y pare de contar. Entonces la gente puede tener toda la infraestructura, pero llegar a esto es un lío. Y el problema de llegar a este punto es el costo. Para trabajar con la CEU-GMP, con una entidad como por ejemplo Bureau Veritas, te cobra fácilmente, son cerca de $80.000, 400 millones de pesos. Vale $20.000, vale el curso. El resto es la certificación y anualmente te cobran $16.000. Entonces fíjense que esto es una alternativa para llegar al mercado europeo, pero ¿quién le mete 400 millones de pesos a una certificación? Son cosas que tenemos que empezar a ver cómo cambiarlas y montarlas. Es sumamente importante meter el ejercicio de elaboración de métodos para poder hacer el control biológico o simplemente las alternativas de monitoreo, que vuelvo repito, son supremamente importantes. Actualmente nosotros en finca tenemos, por ejemplo, un problema muy grande con lo que es el chinche de encaje. Con el chinche de encaje hemos tenido incidencias hasta del 35%. Y el chinche de encaje sube a la flor, me seca la flor, la hoja de azúcar y tengo un problema muy grande con el proceso. Y hemos probado de todo, por eso preguntaba qué días y no nos ha funcionado. Vamos a ver cómo nos lleva este ejercicio. En cuanto a la generación de productos, creo que aquí hay mucha tela por cortar, porque hablamos de alimentación, suplementos dietéticos, cuidado personal, tejidos de consumo, aplicaciones industriales. Hoy en la industria automotriz todo lo que es la fibra de cáñamo está bien utilizada, creo que es por la Mercedes, si mal no recuerdo, que está trabajando lo que es todo lo que es ¿cómo se llama? La carrocería para poderla implementar, y obviamente todo lo que es el CBD a partir de cáñamo. De esto hay mucho por producir, mucho por desarrollar. Y realmente lo que no hay es particularmente, digamos, elementos de investigación que nos puedan enfocar directamente a cómo desarrollar y trabajamos. Nomás si me voy a lo que es la parte interna, que es la fibra, la cañamiza, que es la médula, hoy en día se utiliza para construcción. La fibra tiene muchos elementos importantes para desarrollar, entonces de esto hay mucha tela por cortar. Y lo más interesante, plata, bueno, repito, por todos lados. A nivel de salud, fíjense este dato que es bien interesante. El año pasado el gasto de salud estaba sobre el 7.2% de acuerdo al Producto Interno Bruto. Y miren lo interesante, hablábamos de un número potencial de pacientes de 2.516 aproximadamente, lo que podría apuntar solamente con un mercado nacional de tener alrededor de $566 millones si manejáramos esta alternativa del cannabis en Colombia. Pero las limitaciones que tenemos hoy en día son muy grandes. La Serenia, muy buena y todo, está por cerrar. Desafortunadamente no le ha dado todavía las condiciones. Las otras 6 clínicas que hay a nivel nacional hasta ahora están arrancando en el proceso. Y lo más interesante es que si nos montamos en este proceso hacia el año 2032, se cree que el ratio puede aumentar más o menos un 0,64%, es decir, llegar a otros 482 millones de pesos más, es decir, estaríamos llegando casi a 2.000 millones de pesos. Y apuntándole a qué elementos en enfermedades relevantes. Hoy en día el cannabis es utilizado muchísimo en el dolor lumbar, como lo que son las aplicaciones cremas, entre otras, tópicas, gracias Natalia, osteoartritis, desórdenes de ansiedad, que también es un elemento que la gente consume mucho, en concentración del 5 y el 2%, dolor de cuello, cánceres totales. No es que cure el cáncer, pero sí ayuda muchísimo a aliviarlo. Y tengo el caso particular de una niña que estudió agronomía con nosotros, tuvo problemas de cáncer en la piel, no podía colocarse la ropa y empezó a aplicarse crema de cannabis. Dice que ha sido un alivio completo y ha sobrellevado el cáncer desde hace mucho rato. Y cosas para tener en cuenta. Artritis, el SIDA, entre otras. Es decir, en ese sentido, la población que tenemos prevalente para esto es bastante grande. 12.8 posibles millones de pacientes en el proceso. Y si nos vamos a la parte veterinaria, ni hablar. Esto ha ganado un mercado muy grande. ¿Sí? Lo que tiene que ver directamente con el ejercicio veterinario. Obviamente hay que hacer todavía mucha socialización, hay que hacer mucha sensibilización. No es fácil llegar directamente a un médico veterinario y tener la posibilidad de
pero es muy interesante hoy en día llevar tu mascota directamente y ver que la industria pet bajo el término del CBD se está abriendo. En Santa Marta llevé mi gato hace poco a una veterinaria desconocida del SBD. ¿Qué nota? O sea, ya hemos llegado a ese punto, es algo que es interesante. Pero esto, lo repito, se ha abierto en una consideración muy interesante y que vale la pena que la universidad, teniendo, digamos, una facultad tan grande y fuerte como la veterinaria, no se vayan a quedar de lado. Ahora, ¿hacia dónde apuntar en este ejercicio? Aquí está el pleno mapa de lo que estamos desarrollando. Estados Unidos, Perú, Reino Unido, Suiza, Sudáfrica, Alemania, República Checa, Israel y Australia, donde pudimos llevar flor desde el año pasado y donde estamos llevando directamente flor en un principio. Y aquí tenemos este ejercicio que de una u otra manera el mercado es cambiante. Pasamos del año 21 al 22 del 11% al 18% de Australia, por ejemplo, únicamente con la venta de flor. Y vale la pena los mercados nuevos como Argentina y Brasil. ¿Qué es lo que más se saca? Jugos y extractos vegetales. Y aquí uno dice, pero ¿cómo así? Supuestamente la ley lo prohíbe. Y ahí entra también el doble memoro. Yo no puedo hacer en Colombia todavía porque no está reglamentado. Pero el INVIMA me dice, si se saca un jugo, yo lo acompaño y exporte. Se puede hacer. Y se está sacando ya al mercado, por ejemplo, argentino y el mercado ecuatoriano, lo que son las bebidas con CBD. Medicamento para uso humano, polifenoles y aceites esenciales, que es lo que más prácticamente sale en este proceso. Pero si viéramos de pronto las 5 líneas de exportaciones, y de pronto vamos a montar investigación, hablar de semillas, hablar de sacar aislados, full spectrum, por ejemplo, o aislados, toda la línea de cosméticos, medicamentos y obviamente los extractos crudos. Y eso, por ejemplo, los extractos crudos se convierten en un punto muy importante, por ejemplo, para la industria brasilera, porque ellos están ávidos para producir medicina, pero ellos no pueden sembrar. Es decir, tienen aprobado todo el proceso, pero no tienen plantas y no tienen tampoco productos que vale la pena tener en cuenta. A nivel de oferta de servicios, lo que les decía, para que lo tengan en cuenta en la extensión. Si empezamos a ver en este ejercicio todo lo que nos ofrece el mercado hoy en día de servicio de infraestructura de ingeniería, todo el mundo se volvió especialista en cannabis. Todo el mundo se volvió especialista en cannabis. Y lo más interesante, usted va y dice, necesito un invernadero de 1000 metros cuadrados. ¿Para qué es? Para tomate. ¿Cuánto me vale el metro cuadrado? No, te vale 60.000 pesos. Ah, interesante. Pero si yo llego a la misma industria y digo, necesito uno para cannabis, me vale 250.000 pesos. El mismo metro cuadrado. El mismo metro cuadrado. Sí, Del mismo invernadero. Del mismo material. Y así pasa con productos, semillas, inclusive con la consideración técnica. Los insumos especializados. Pero, ¿qué nos falta? Eso. No hay gente que conozca de cannabis. Hay muy poquitos. Somos muy poquitos. ¿Sí? Y de esos poquitos hay un buen número de la búsqueda. No talento, es fortuna. Y tenemos una buena trascendencia en el campo. Pero cada día, digamos, en cierta medida, está más ávido de gente que quiere conocer sobre el proceso. Porulan mucho lo que son los diplomados a nivel, digamos, de las universidades. Hablamos de la Nacional, del Rosario, la Universidad de Cartagena, la UPTC, pero se pueden hacer cursos cortos y cosas interesantes para que puedan meterse en este ejercicio. Siempre sobra, en términos de extensión, gente que quiera aprender. He tenido la buena fortuna de montar algunas escuelas canábicas directamente en campo con empresas. A propósito, el próximo 5 y 6 de agosto hago la invitación, tengo un curso práctico en Pesca, Boyacá. La idea es ir, no ver teoría, sino meterse al cultivo y como lo hacen en la zona cafetera, aprender cogiendo. No, en Cleaver no, en la pequeña, la que queda al lado. Cleaver es otro cuento completamente. Allá es más fácil entrar al Pentágono que a Cleaver Leaf. Pero les hago la invitación. Pero retomando el término, esos cursos son muy buenos, ya que hay gente muy buena, y hay exalumnos muy buenos que conocen mucho de este tema y podrían hacer cosas muy interesantes. Proveedores de semillas, también les falta muchísimo, que es una alternativa interesante para tener en cuenta en el proceso. Pero cualquiera de esos segmentos de mercado, en variedades, Sativa indica los híbridos, derivados, cannabidol, tetrahidrocannabidol, mercados para soluciones orales, para fumar, vaporizadores, tópicos, entre otros, de uso final para la industria farmacéutica, investigación, o simplemente entre el carácter médico, los 4 más fuertes, cáncer, artritis, migraña y epilepsia, se vuelven muy buenas alternativas de investigación. Pero aquí viene la otra realidad, para ir cerrando esta pequeña charla, y es que esto inició de muy buena manera y con un muy grande, pero inició particularmente como una burbuja especulativa, porque la gente pensó que era botar semilla y recoger, pero no, eso realmente no fue así. El gran problema es que había mucho desconocimiento en la parte técnica para poder desarrollar esos procesos. Al día de hoy se habla más o menos de 3.000 aproximadamente empresas, pero esas 3.000 empresas ya se habla que más o menos alrededor de casi un 40% ha fracasado de cerrar. Y podría apostar que casi el 90% de las empresas están a punto de cerrar, porque no encuentran mercado. Hemos prácticamente matado al tigre, pero nos asustamos con el cuervo.
Cuando digo esto es porque sacamos productos, pero no hemos podido comercializar por todo lo que les he mencionado anteriormente. En Colombia hay 57.000 supuestamente hectáreas potenciales, pero esas 57.000 hectáreas solamente hoy en día se hablan de 26 que realmente están siendo usadas. Entonces, ¿a dónde vamos? Esto sigue siendo especulativo, pero hay que, digamos, aportar muchísimo en los procesos de investigación para que la gente tenga conocimiento básico para poder desarrollar directamente este proceso. Pues nada, me pidieron una charla muy rápida con esos elementos de legislación, que es lo que más me interesaba para que nosotros tuviéramos claridad. Creo que es importante que tengan en cuenta que se lean mucho el 811, prácticamente lo mastiquen para que puedan, digamos, acompañar cualquier proceso. Esta es una industria muy interesante, es muy bonita, la planta de por sí es muy, muy bonita. De aquí hay muchas historias por contar, mucha gente me pregunta, ¿usted por qué era tanto que fregaba a los estudiantes, perdón la expresión que voy a utilizar, los que están escuchando ya, que les fregaba la vida por marihuaneros? Hoy en día está con ellos. Me dicen, ¿usted está marihuanero? Bueno, soy marihuanero. Yo le hablo de genética, bioquímica y todo lo que quiera, pero no me he consumido ni un solo cigarrillo de estos, ¿sí? Pero no soy marihuana, soy cannabisero, que es como realmente se le denomina a esta empresa o a esta industria, ¿sí? Y lo agricultor, exactamente. Y bajo ese término, algo que vale la pena para cerrar, contando de pronto parte de mi historia. Cuando empezó el cannabis, yo estaba en el DNP, trabajando en Planeación Nacional, y ahí escuché toda la parte de legislación base para el cannabis. Sin embargo, decía, ¿este cuenta el cannabis para qué? Para los marihuaneros, olvídese. Y Marco Tulio, no sé si está trabajando todavía aquí en la universidad, Marco Tulio mandó una hoja de vida mía o atrás de Marco Tulio y llegó a una empresa que se llamaba Cleaver Lips para trabajar en investigación y fitomejoramiento. Cuando me dijeron que era cannabis, dije, no, olvídelo. Yo no quiero saber nada de marihuana, no quiero saber nada de ese cuento, para su lado. Y así rechacé muchas ofertas. Pero un amigo muy cercano me dijo, venga, vaya hacia el AFID y escuche esa conferencia. Cuando yo llegué allá, lo primero que encontré fue un auditorio donde había fácilmente unas 500 personas. El 95% eran todos así, mechilados, eso nos pagan esta vaina. Pero malo juzgar por la condición, obviamente, ¿no? Pero son cosas que traga a colación. Pero la primera charla que escuché era una madre que decía que su hijo tenía 4 episodios diarios de epilepsia. 4 diarios, eso no es vida. Y empezaron a tratarlo con todo. Cuando se dieron cuenta que el CBD podía ser una alternativa, se lo dieron. Pasó de 4 a 1, pero 1 mensual. Y la señora lloraba y decía. Y un segundo caso, un médico cirujano que llevó a una persona que estaba en el Bronx, que consumía esa droga que se inyecta, heroína, aunque la heroína es supremamente adictiva. Y el man lo curó a punta de CBD. El tipo decía, yo también soy cirujano, pero hacía cirugías a carne viva allá en la Caracas. Y dice, pasé de eso hoy en día a dar testimonio del proceso. Y son cosas que le empiezan a uno como a decir, esto tiene su base. Tiene su base. Y cuando me metí en este cuento, primero que tuve que comenzar con mi papá. Para los que conocen mi familia, mi padre, él trabajó en su momento con el bloque de búsqueda y demás, y nosotros vivimos desafortunadamente de primera línea muchas de las situaciones con ellos. Y cuando mi papá se enteró que estaba metido en ese cuento, yo todo el tiempo combatiendo y estaba metido, y yo, papá, escúcheme este cuento, y le boté una historia de 2 horas y media, y hoy en día me cuida las plantas. Entonces la cosa no es sino de sensibilizar, no es socializar, porque socializar es botar un cuento, sensibilizar es contar y que la gente cambie el chip. Y es prácticamente con ese tipo de charlas que aprendemos un poquito cada día este proceso. Así que veamos el otro lado, como lo he hecho yo. No el lado que hace que la gente se estimule bajo los términos psicoactivos, sino el lado que tiene bajo el término industrial, farmacéutico, entre otros, que vale la pena mencionar. Y pues nada, cualquier cosa, ahí están mis datos, lo que necesiten. Me he ganado un seudónimo gracias a los exalumnos, me llaman hoy en día el profe del cannabis, por cosas curiosas y cómicas. Pero pues nada, cualquier cosa, mis datos telefónicos, cualquier cosa que les pueda colaborar en la universidad, saben que esta la he considerado mi casa a pesar de que no esté trabajando hoy actualmente. Y pues cualquier pregunta, quedo atento. Muchas gracias. Una pregunta, buenos días. En términos de permisos para trabajar en investigación en la empresa, es decir, para apoyar la investigación desde la universidad dentro de una empresa, ¿hay que solicitar algún permiso como investigador o dentro de la universidad? No. Lo que se hace es, digamos, que la empresa saca la licencia, ya sea en cultivo, psicoactivo, no psicoactivo o fabricación de derivados. Y de ahí hay una alternativa que es un tipo de licencia que es de investigación. Entonces, la empresa que tiene la licencia es la que saca ese elemento en términos de investigación. Entonces, para poder adaptar ese proceso, entonces, ¿qué tiene que pasar? Los papeles que acabamos de ver, pero sumado a eso, que una universidad
le apoye en su proceso de investigación. Y le apoye ya sea con un grupo de investigación o con profesores asociados a la universidad que apoye el proceso. Siempre y cuando la hagan en el predio que está licenciado como empresa. Es lo único. Pero sí la puede hacer. No la hace la universidad, la hace la empresa. Y cualquier persona que esté afiliada a la universidad puede integrarse a ese proyecto de investigación. No hay ningún inconveniente. Es decir, la empresa ya tiene la licencia. Ya hay un paso grande. Claro, sí. La mayoría de las empresas han sacado el término de investigación porque se han dado cuenta que tienen que hacer investigación. Allá voy. Digamos, si la empresa ya tiene la licencia de investigación, tiene su documentación y genera un convenio con la universidad, convenio, bueno, no sé si el convenio tendrá que tener un permiso particular o algo así, pero es un convenio directo con la universidad. Los investigadores, las personas que estén vinculadas dentro de la universidad, pueden hacer investigación allá en la empresa. Sí, allá. Ningún permiso adicional. No, allá la pueden hacer siempre y cuando la hagan en el predio licenciado. No hay ningún problema. No sacan material. Desde que no saca material de allá. Ok, ahí voy a la segunda pregunta. Creo que la mayoría de permisos tienen que ver con el THC, ¿cierto? En el caso de trabajar CBD puro como tal, ¿hay que tener algún tipo de permiso como universidad? No. Pues, o sea, sí, porque hace parte de la referencia, digámoslo así, de fabricación de derivados, por ejemplo. Así sea CBD. Sí, lo hace. Lo que pasa es que hay un término y es la fiscalización, donde está el Fondo Nacional de Estupefacientes. Pero usted si va a trabajar con CBD, igual tiene que solicitar la licencia y tiene que pedir permiso al Ministerio de Justicia. ¿Sí? O si va a trabajar con una empresa y se va a traer el extracto, ahí ya hay un pequeño problema, porque ellos están obligados a decir, le entregamos el extracto a la universidad si está por encima del 0.2%, lo que hablábamos que es el límite fiscalizable, porque todo eso queda registrado en la plataforma en el MIC. 0.2% de THC. De THC, exactamente. Pero digamos, si lo que le digo, si es CBD puro, el aislado, igual tienen que mantenerlo en ese proceso. O sea, ustedes no podrían en cierta medida tener aquí ese producto. No lo podrían tener. A pesar de que la fiscalización particularmente es lo que limita este proceso y el THC realmente también aplica a lo que es el CBD. Inclusive hoy en día la reglamentación que están manejando es tratar de equilibrar tanto CBD como THC para que sea lo mismo en valor de licencia, en valor de seguridad y todas las condiciones. Que no esté fiscalizado es otro cuento, pero igual si necesitas licencia. Y si vas a trabajar en investigación en CBD, plantas, esquejes, cultivo de tejidos, derivados, tiene que ser en el lugar donde está directamente la licencia aprobada. Exactamente. Exactamente. Tú podrías conseguir producto, vuelvo y repito, con CBD, siempre y cuando esté por debajo del límite de la fiscalización, para hacer cualquier tipo de investigación. Pero pues obviamente... Igual no quería tener permiso. ¿O sin permiso? Es que ahí viene el punto. Si es algo que quieres sacar a la luz pública, que es obviamente lo que hace todo el mundo, tienes que tener permiso. El cuento. Voy a que, si me contactan y me dicen, mira, vamos a trabajar con CBD, hacer modificaciones de CBD puro, aislado, completamente puro. Hay la posibilidad de hacerlo en una universidad, porque la universidad tiene la capacidad de estar en cuanto a investigación de química. Ya voy para allá, listo. Ese es un término que es la tercerización y para eso, digamos, lo que busca generalmente es que las empresas que estén trabajando con ese tipo de laboratorios sean laboratorios que estén certificados directamente por el Ministerio de Justicia para hacer ese tipo de proyectos. Entonces, debe sacar como universidad una certificación de aprobación o un aval para que lo puedas desarrollar. Pero sí se puede hacer, en ese término sí se puede hacer. Ok. Sí. Listo. Gracias. Buenos días. Hola. Muchas gracias por la charla, ingeniero. Nosotros nos estamos presentando para una convocatoria del distrito para trabajar en cannabis en investigación. La convocatoria permite hacer la compra de una licencia para investigación en ese caso. Incluso nombran el decreto, el 811, y nombran una circular donde están los precios vigentes para este año. Está el precio de la licencia extraordinaria, que cuesta 8 millones algo, pero por ningún lado encontramos cómo se saca esa licencia. Es que figúrate que ese ejercicio de licencia extraordinaria con fines de investigación no la ha tramitado sino la nacional. Hasta ahora, hasta donde tengo entendido, la ha tramitado la nacional y ha tenido miles de inconvenientes para el proceso. Inclusive ellos estaban pidiendo que por ser investigación y apoyo a otras empresas no les cobrara. Por eso la recomendación que le di a la vicerrectoría es únanse con los de la nacional y vayan de la mano para que vayan en un solo camino. Pero como es un elemento que todavía no, digamos, la gente no ha explorado, porque digamos, la licencia extraordinaria se saca en dos sentidos, ya sea para producción de plantas o para investigación no comercial. En este caso aplica investigación no comercial. Entonces las empresas no se han metido por ese lado, lo repito, porque pues no es el core de ellos.
Y las universidades han hecho investigaciones directamente en los predios de desarrollo, entonces tampoco quieren pagar literalmente ese proceso. Pero desafortunadamente todavía hay muchos vacíos en norma. Inclusive el mismo Ministerio de Justicia tiene mucho desconocimiento frente a ese proceso. Digamos, había un vacío de norma que era el precio. Para serte sincero, hasta ahorita sé que vale 8 millones de pesos en el término de investigación porque lo desconocía. Pero pues nada, una vez que pague uno el proceso, lo que hace es simplemente escribirse al MIC y subir toda la información al MIC para que en el MIC pueda hacer los trámites respectivos de documentación. ¿Cuánto se podría demorar ese trámite? Porque la convocatoria es para financiar proyectos de 24 meses. Sí. Si nos va un año sacando licencias. No. Hoy las licencias las sacan muy rápido en comparación a otros años. Sí. Es juntar todos los requisitos, pero se puede demorar más o menos unos 2 meses. Dicen que hoy de 2 meses a 3 meses por mucho tiempo las licencias salen. Pero si se puede dar por investigación y mover alternativas, vuelvo y repito, como Nacho, podrían ser alternativas interesantes para que salga rápido. Ok. Estamos en la duda porque queremos hacer propagación in vitro acá en la universidad con Green Spirit. Entonces, estamos en la duda si sacar la licencia no extraordinaria o sacar la licencia de ampliación, de extensión de predio. ¿Cuál nos aconsejas que puede ser mejor en este caso? Lo que pasa es que La más fácil. la más fácil es la extensión de predio irse con la universidad, pero ahí tendrían que empezar a ver los términos jurídicos, porque pues no hace parte, ese predio no hace parte, digámoslo así, del proyecto, sino hace parte de una institución diferencial. Lo tienen que tenerlo muy claro, porque podría conllevarlos a términos jurídicos. Lo que sí es, le licencia el proceso y arrancan de uno. Y lo que tenían que licenciar literalmente es el área de laboratorio, ¿no? Únicamente. Y de pronto, ¿cómo se llama aquí arriba? El remanso, buscando de pronto alternativas de endurecimiento, pensando en ese ejercicio. Pero yo sigo apuntándole, o sea, por términos de investigación, es mejor lo que es la extensión, porque ustedes pueden durar 2 años sin problema. ¿Sí? La extensión. Por términos del tiempo de investigación, porque si el tiempo de investigación nos limitan a únicamente 1 año, en cultivo de tejidos tú sabes que es un lío a veces, sobre todo que estas plantas tienen muchísima oxidación, digamos, me botan muchos polifenoles y demás, tengo muchos compliques en la desdiferenciación culinaria. Entonces, es preferible irse por ese otro lado. Sin embargo, como alternativa en un principio, yo daría, exploren la investigación, porque la universidad podría crecer mucho en ese término. No sería únicamente en esta investigación, sino prestarle un servicio a otras instituciones, que es lo que busca la nacional. La gente va con muchos problemas y desafortunadamente no hay quien lo solucione. Y eso nos pasa en el día a día. Pero esa que aplica, esa que está aplicando la nacional es la extraordinaria de investigación. ¿No comercial? No comercial. Ellos tendrían 12 meses nada más. Sí, pero la pueden renovar por términos de investigación. Y eso se solicita directamente en el ministerio. El ministerio. Esto toca ir hasta allá. No, igual como solicitando la licencia. Te metes al MIC, la solicitas, haces el pago y subes la información. Pero no lo solicitas de empresas, sino la entidad jurídica. Sí, exactamente, la o sea, universidad. toca crear. Sí, el número por parte de la universidad. O sea, que una vez vencido el término de uso del año, ¿se puede solicitar la extensión inmediatamente? No. Ahí viene el punto. Una nueva licencia, un nuevo pago. Bueno, no necesito una pago. Si son 24 O sea, meses, no son más podría pagos. buscar un Porque es proyecto de que los proyectos, la convocatoria que está abierta en este momento de Hasta 2 años. realidad son para 2 años. Sí. Y todo el mundo va a aplicar a 2 años. Pero entonces tendrían que tener en cuenta el costo de 2 licencias. En ese punto sí, porque ahí la norma es clara, dice 12 meses. No dice más. Un mes en un mes. Sí, 12 meses. Más o sea que 1 año, como dice Luz Ángel, se va a ir en papeleo y 1 año en investigación. Lo que pasa es que yo sé que la convocatoria cerró ahorita en julio, ¿cierto? 5 días. Sí. Sí. Está ya, la figura más rápida para que la cosa funcione es con la empresa. Por eso digo que Pero sí, ya no se pueden hacer muchas cosas. se amarra uno la mano, claro. Porque no tienen la infraestructura que tenemos en la universidad. Ahí sobre el tiempo no daría una esperanza porque en 5 días no se saca esa licencia. No, pero la licencia no tiene que salir antes de... Es solo definir cuál vamos a sacar para... Ok. El proyecto puede financiar la licencia. La universidad gana mucho teniendo esa posibilidad. La investigación. ¿Cuánto cuesta? 8 millones. 8.700.000. La de cannabis no psicoactivo y la de cannabis psicoactivo vale 9 millones. No, pero como, por ejemplo, la universidad tiene su licencia, pero necesita material que tendrá que proveer en una empresa.
La norma lo dice, siempre y cuando tú entras como cualquier empresa hoy en día que está produciendo cannabis que busca una fuente semillera para que le entregue su material. Entonces terminas comprándole el material a esa empresa. Pero a una empresa fuente semillera, Sí. no puede ser material de la empresa con quien se va a hacer. No, sí, con ella, sí hacen un convenio y le entregan, no hay problema. Con un convenio, hacen un convenio interno y entregan material para investigación. En eso no hay ningún lío. Desde que la empresa suba esa información al MIC, que les dio a ustedes el material para investigación, ustedes tienen licencia, no hay ningún problema. Lo que ustedes tienen que hacer es reportar esa información en el MIC para que la empresa que entrega y la empresa que recibe cruce la información y no haya problema de vacíos. Una pregunta. Esta licencia extraordinaria se renueva cada 12 meses, ¿cierto? Mira lo que... ¿Ese tiene costo, esa renovación? Sí, es lo que te estoy diciendo, es por investigación. Cada investigación son 8 millones. Exacto, por eso te estoy diciendo que si va al término de investigación, ahí está el lío, porque es un costo alto, porque es por investigación. Entonces, ¿no sería mejor tener licencia Sacar la licencia, de cultivo no psicoactivo? no psicoactivo y meterla en la modalidad de investigación. El no psicoactivo en modalidad de investigación. ok. Ya. Exacto, podría ser una alternativa. O sea, que la universidad saque la completa. La completa, En modalidad de exactamente, investigación. y la monta únicamente en modalidad de investigación. Que Con puede eso ser tenemos alternativa. para sembrar en campo, para laboratorio, Sí, para extractos. sí, eso podría ser una alternativa. Claro, si la montan en investigación no tiene lío, porque es que por eso habla de extraordinaria, fuera del tiempo. Ahora, régimen. la otra pregunta, esa licencia de investigación que obtendría la universidad abarcaría cualquier proyecto que se haga en cannabis, Sí. de cualquier tipo, Sí. de tipo farmacéutico. Sí, porque, bueno, esa es una buena pregunta. Es lo que me estás preguntando. Si montan la licencia de psicoactivo, de no psicoactivo, todo lo que quieran trabajar en no psicoactivo, semillas, plagas, enfermedades con cultivo lo pueden realizar, pero no pueden montarse para nada en el psicoactivo. ¿Sí? Entonces, y lo contrario, si montan el psicoactivo, únicamente sería por THC más no CBD. Ahora, si sacan psicoactivo o no psicoactivo, no podrían hacer derivados. Entonces tendrían que sacar dos juegos, cultivo y derivados para que puedan hacer transformación como lo que estaban preguntando en ese momento. Una pregunta. Si se tiene una licencia de no psicoactivo y se hace transformación química para aumentar la proporción de THC, ¿hay que sacarle una licencia de psicoactivo? Es decir, pasar de hacer, se tiene una licencia de no psicoactivo, ¿cierto? Sí, Y la de psicoactivo es diferente. sí. Si químicamente yo puedo trabajar en el laboratorio para pasar de el no psicoactivo a una concentración alta en CBD que lo convierte psicoactivo, ¿tendría que tener alguna licencia Derivados, psicoactivo, sí. a pesar de que el producto Sí. natural sea no psicoactivo? Sí, sí, tienes que tener. Es tanto así que cuando tú tienes en campo una planta no psicoactivo y por consideraciones, por ejemplo, los picos de temperatura de 25 grados en menos de 5 horas generan un cambio bioquímico en la planta y pueden proceder a que la planta pase de CBD a THC. Eso es como la línea que se está viendo. Y tus flores resultan siendo THC teniendo una licencia CBD. Entonces lo que haces es reportar eso directamente al ministerio para decir que tú tienes THC en vez de CBD, inmediatamente te da una autorización para usarlo, pero tienes que sacar la licencia de THC para que puedas explotarlo, si no, olvídalo. Entonces en este caso, particularmente si tienes CBD y lo que vas a hacer es montar THC, tienes que desarrollarlo. Es tan así que algo que es muy curioso en las destilaciones cuando se saca el aceite, uno saca una planta, por ejemplo, con el 10% de CBD. Y cuando se llega, por ejemplo, a CO2 supercrítico, 10% de CBD y 0.3, por ejemplo, de THC. Cuando llegas a la extracción del supercrítico, todo eso se concentra. Y el producto, la resina final, te pasa del 10% que tendrías en la planta a un 40, 50 o un 60%. Te sube el CBD. Y el 0.2% que tenías de THC también sube al 1, 1.5. Entonces tienes una resina que siendo una planta no psicoactiva, la resina es psicoactiva. Pero entonces no te la pueden entregar psicoactiva. ¿Qué tienen que hacer? Los mismos químicos se empiezan a diluir para que tu resina baje por debajo del 1% y la puedas utilizar sin ningún problema. Entonces al bajar el THC, pues obviamente también baja el CBD, ¿sí? Pero ahí lo que piden es baje la resina para que usted no tenga problemas. Los que sacaban antes la resina y la comercializaban sí se metieron en muchos líos. ¿Para qué? Entonces... Sí. Igual si tú tienes licencia de no psicoactivo, te hacen visita al ministerio o al Fondo Nacional, te toman muestras y ven que es psicoactivo, te metes en un... Eso es lo que están haciendo Sí. ahorita. Están tomando muestras de derivados y de flor, tanto fresa como seca.
Entonces te pueden quitar la licencia, te pueden sancionar, te la quitan por no menos de un mes, no más de 6 meses. Ok. O sea, si encuentra el producto con mayor concentración. Sí, no, lo que haces inmediatamente es reporten el MIN. Sí, no, me salió tanto, reporten el MIN de salud psicoactivo y mandas una carta, un comunicado a la Fondo Nacional de Pacientes para que ellos te den la ruta a seguir. Sí. Porque si te quedas callado y ya, es un problema muy grande. Cuéntame. Entonces, en conclusión, tú nos recomiendas licencia de cultivo de plantas de cannabis, en nuestro caso va a ser no psicoactivo en modalidad de investigación, ¿cierto? Que es la completa. Esa modalidad, esa licencia de cultivo abarca cultivo de tejidos in vitro. Sí. Y esa es la que no se... Bueno, si la montas como investigación, sí. En la modalidad de investigación. Sí, si sacas cultivo de tejidos como investigación, sí. Esa es la que vale 11 Que millones. es diferente montar cultivo de tejidos para producir semillas y vender, pues ya sería antes la modalidad de semilla, es otra cosa. Y fines industriales, exactamente. Y esa es la que se está demorando 2 a 3 meses. Hoy sí, demoran 2 o 3 meses. Aparte de estos 11.600.000, ¿qué otros costos hay que incluir en ese costo de licencia? Las adaptaciones que tengas para seguridad del proceso, si te llegan a pedir cuando hagan la visita. Pero legalmente no hay que pagar. No, el no. registro que tú mencionabas del ICA, nosotros lo tendríamos que pagar. No, ¿El de productor de semilla no aplicaría? no porque estás en investigación, No, que no se va a vender no se todavía. va a vender, de que no se venga. Ya cuando logren algo y se monta investigación, te piden una extensión de licencia y entonces ahí sí montan la de semilla, que podría Por ser una alternativa. ejemplo, si nosotros como empresa somos productores de semilla y queremos hacer también, no sé, digamos, llegamos a un convenio con la universidad para que desde acá se haga la producción de semilla y se envíe a la finca, ahí en ese caso mi registro como productor de semilla no aplica para la universidad, o sea, no se extiende, Sí, sino que la universidad tiene que sacar la parte. sí. Pero sí, podría ser una alternativa, porque vuelvo y repito, la extraordinaria de investigación, única vez, y un costo que no vale la pena volver a multiplicar. Sería esta de 11.600.000. Y si no hay que hacer registro, sería solamente ese costo. Para cannabis no psicoactivo dices que no requiere registro de televisión, circuito de televisión. No, para no psicoactivo no. Sí te piden un documento de seguridad, pero es una norma mínima, vigilante, ya, para de contar. Exactamente, y el edificio me imagino que tiene cámaras también el edificio, entonces no hay problema. No creo que haya problema en ese punto. Ahí es el término de jugar con los jurídicos de acá de la universidad, ¿no? Porque va la firma del representante legal y toda la documentación que implica tener de base la jurídica de la universidad. Ahí es donde tienen que sentarse con ellos y convencerlos de que podría ser una alternativa interesante. Con esa licencia podemos hacer muchísimo. Claro, inclusive hasta producir y generar precisamente dineros para la universidad. Tenemos clientes. De las licencias para THC no diferencia nada del TAN 9 del 8. No, para nada. Delta medio delta 8 es THC, psicoactivo. Ok. No hay diferencia. diferencia. Exactamente. Vale. Bueno, pues nada, espero muchos éxitos en su proyecto de investigación. Ojalá les vaya muy bien con eso y bueno, esperemos que logren encontrar la mejor ruta para sacar adelante ese proyecto de investigación. De mi parte, pues nada, nuevamente muchas gracias y en el camino nos estaremos viendo.